Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Soy tu amiga Lupita Ortiz y te saludo con el gusto de siempre y te doy la bienvenida a este tu programa Transforma tu Ser. Recordándote que estamos en vivo a través de tuvoxtv.com. El día de hoy, bueno, estamos desde Monterrey, Nuevo León, transmitiendo de Monterrey, Nuevo León, México para todo el mundo. Me da muchísimo gusto que nos sigas en estos programas, que sigas todos los programas de la barra de Tu Vox Televisión, que son programas de suma importancia. Hay para todos los gustos, así es que no dudes en meterte ahí a explorar, a ver qué más encuentras, a navegar ahí en la página de Tu Vox. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que generalmente creo que la mayoría, o el ser humano, es uno de los mayores temores del ser humano. Vamos a hablar del fracaso. ¿Qué entendemos como fracaso? Bueno, viene, según la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española dice que es la interrupción o el no resultado de algo, ¿sí? Entonces, y también fracaso en sí es cuando no obtenemos el resultado de algo, es decir, que tenemos una expectativa de algo y ese algo no se cumple o no es el resultado que nosotros queremos, lo denominamos como fracaso. Y el temor al fracaso, pues la mayoría de las veces nos inmoviliza, nos disminuye nuestra calidad de vida, porque eso nos paraliza y bueno, está en nuestras manos superarlo. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo es que nos mantiene en sus manos, podemos decirle así, el fracaso. La gente habla de dos cosas, o hablamos de dos cosas, el fracaso o lo contrario, el éxito. Pero la mayoría de la gente ve el fracaso como algo grande, algo devastante, algo que quita. Y bueno, mira, creo que yo he hecho algunos comentarios que digo que a mí siempre me pasan cosas. Bueno, me pasan cosas precisamente porque siempre estoy haciendo cosas y en algunas cosas el resultado no es el que yo espero, en algunas, muchas otras sí. Pero vamos a ver desde dónde podemos ver el fracaso. Mira, el fracaso más grande es nunca haberlo intentado. Ese es un proverbio chino que tal vez te hayas escuchado por ahí o lo hayas leído. Para evitar el fracaso dejamos de actuar. Tenemos miedo a fracasar. No nos arriesgamos. Cuando no actuamos, pues muchos de nuestros problemas pues obviamente se hacen más grandes cuando no actuamos. Entonces nuestro bienestar, por ende, disminuye. Y nuestra vida y nuestras experiencias y todo eso pues lo vamos también se van viendo reducidas. Entonces imagínate que esto es como un círculo vicioso, ¿sí? Que cuando generalmente esperamos un resultado y el resultado no es el obtenido, entonces decimos que fracasamos. O la mayoría de la gente dice fracasé. He conocido muchísima gente que no se ha arriesgado a ir por eso que desea, a esas metas, esos sueños, porque tienen miedo a fracasar. Y fracasar es, el fracaso trae como opción, trae como consecuencia el que te duela. Y es el del dolor, es en realidad lo que el ser humano evita. El miedo al fracaso, como te digo, es el temor a no lograr las metas, objetivos o deseos. Y como te comento, el fracaso no está en sí en fracasar, sino que es la parte, cuando lo vemos como el camino por el cual no se hacen las cosas, podemos empezar a ver si en verdad es un fracaso o es un aprendizaje. Yo hace tiempo dejé de decir que fracasé y comencé a decir que aprendí cómo no hacerlo, es decir, otra manera de cómo no hacerlo, porque el problema no está en el fracaso, sino significa que para cada uno de nosotros y en la manera como lo calificamos es diferente. Lo que para mí puede ser fracasar, para alguien más no. Entonces es como que la interpretación. Y nos da miedo fracasar precisamente porque nos sentimos impotentes ante no haber obtenido el resultado, nos sentimos
sentimos esa incomodidad, ese sentimiento de no haberlo logrado, y todo eso nos lleva a sentir dolor. Y en realidad el dolor, amigos, es uno de los más grandes miedos que tenemos, el miedo al dolor, el miedo a que me rechacen, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que me juzguen. Entonces, y pensamos que el éxito y el fracaso pues son los dos elementos que nos califican como personas. ¿Tú crees que sea así? Es decir, que las personas se pueden calificar como exitosas o fracasadas. De hecho, el significado en inglés de la palabra de fracaso o fracasado es loser. Ya ven que la gente le dice loser. Bueno, pues es precisamente porque lo tienen como un perdedor. ¿Sí? Entonces, si la sociedad califica en algunas ocasiones como que, mira, es exitoso, o mira, no sirve para nada, que es lo mismo, es un fracasado. Porque si tengo éxito soy una persona valiosa, y si fracaso pues no valgo nada. ¿Tú crees que podría ser eso? Yo pienso que no. Cuando la gente tiene miedo a arriesgarse a hacer algo por miedo a fracasar, en realidad el miedo no es a fracasar, sino es a todo lo que conlleva las consecuencias que trae el no haber logrado algo. Por ejemplo, que me critiquen, que me digan que no sirvo, que se burlen de mí, que me sienta yo, que no, vaya, que me invalide o que no me sienta valorado. En realidad ese es el fracaso. Yo conozco muchísima gente que se ha quedado deseando, queriendo hacer algo, pero no se arriesga porque tiene miedo a fracasar, porque tiene miedo a no lograrlo. Pero vamos a ver que eso, tanto el fracaso como el éxito no nos pueden calificar como seres humanos, porque nosotros como personas somos mucho más que esas dos palabras. Es decir, el fracaso o el éxito solamente, amigos, es el resultado de quién estamos siendo. Fíjate, de quién estamos siendo, es decir, de esa conducta que estamos teniendo, sea una conducta adecuada o inadecuada, si queremos ponerle un adjetivo, o correcta o incorrecta. Entonces, más que nada el fracaso, el temor al fracaso no está relacionado con la situación que nos enfrentamos. Fíjate, no es ni siquiera la situación o lo difícil o la importancia de esta, sino lo que pensamos de dicha situación, de nosotros mismos, cómo nos van a afectar y cómo le van a afectar o cómo nos va a afectar también en la sociedad. Mejor ejemplo que te puedo mencionar es el de Thomas Alva Edison, que si has leído algo, bueno, esta persona fue el que inventó el filamento de carbón, que es el que nos da la luz, el foco. Entonces, esta persona podríamos decir entonces que hizo el intento o fracasó 10,000 veces, ¿sí? Imagínate, 10,000 veces antes de que lograra descubrir el filamento de carbón que se utiliza en los focos de luz. Entonces, en una ocasión, cuando iba a la mitad de su investigación, una persona, un reportero le preguntó, después del intento 5,000 por decir algo, le preguntó si se sentía desalentado. Edison contestó que no había fallado 5,000 veces, sino que había triunfado al determinar 5,000 maneras en las cuales no funcionaba, lo que significa, comentó, que me encuentro 5,000 pasos más cerca de descubrir cómo hacerlo funcionar. Fíjate la interpretación que él le dio, a este evento, porque si él hubiese hecho 1, 2, 3, 100, 1,000 veces, o hecho, no, esto no puede ser, o sea, estoy loco, estoy queriendo hacer algo y la verdad es que esto no va a funcionar. Más sin embargo, él siguió y descubrió, como le dijo al reportero, 5,000 veces de cómo no hacer, de cómo no descubrir su experimento, de cómo no encontrar esa solución que él andaba buscando, pero se encontraba 5,000 veces más cerca
de lograrlo. En muchas ocasiones me ha tocado ver gente que está a punto de lograr su meta y por alguna razón desiste. Imagínate un corredor que se entrenó muchísimo tiempo para las Olimpiadas, muchísimo tiempo para esa carrera, tuvo una alimentación especial, hizo muchísimas cosas. Y por alguna razón, ya en la carrera, algo sucede. ¿Y qué sucedió? Por ejemplo, se sintió mal, perdió la concentración, algo sucedió y ahí, en ese momento, se friquea, se para, se detiene, no sé. Y entonces él podría decir, bueno, fracasé en esa carrera. Y sabrá Dios las consecuencias que después tuviera eso, ¿no? Como imagínate una carrera en las Olimpiadas. Pero me ha tocado ver corredores, por ahí hay muchos en YouTube, donde van corriendo y pasa algo, por ejemplo, algún tirón en algún tendón o algo, y van casi en primer lugar y eso hace que pierdan velocidad, obviamente que se detengan, obviamente que todos los corredores los rebasen. Y ahí él puede sentir que fracasó. ¿Por qué? Porque se detuvo, porque no llegó a la meta. Pero también, ahí también la otra parte donde me ha tocado ver a mí y me emociona mucho ver esa parte de lo hago porque yo sé que lo puedo lograr, no importa el resultado, es llegar a la meta aunque sea cojeando. Es decir, llegó a la meta, tal vez no llegó en primer lugar, pero él puede decir de ahí, bueno, es que soy un fracasado, me dio un calambre, me sentí mal, lo que haya sido. Y esa interpretación lo puede llevar a muchísimas cosas, desde una frustración, depresión, qué sé yo. Pero también, si lo ve desde otra plataforma de aprendizaje, puede ser que diga, bueno, ¿qué faltó prepararme? ¿O cuál fue mi conducta para que haya sucedido eso? Te fijas, en todo momento estamos teniendo acciones y la acción nos lleva a querer tener un resultado, y cuando el resultado no es el que nosotros queremos, cuando el resultado no es el que yo esperaba, entonces yo puedo decir que fracasé. Pero si yo lo veo desde qué estaba haciendo, cuál era mi conducta, pues entonces puedo darle una interpretación diferente. Mira, volviendo al tema de Thomas Alva Edison, algunos científicos muy importantes de esa época, de ese momento, de cuando vivía Thomas Alva Edison, escribían artículos en donde opinaban que Edison perdía su tiempo, porque eran muchas maneras, o sea, muchos intentos y no daba con eso. Entonces decían, pues está perdiendo su tiempo. Mas sin embargo, Edison ignoró las críticas, comentarios, todo lo demás. Él solamente se escuchó a sí mismo y se dio cuenta que él sí podía lograr, y entonces lo logró. Después de muchísimas maneras de cómo no se hacía un foco, al final descubrió cómo ese filamento de carbón podía él acomodarlo para que fuera, o de ahí que saliera la luz. Esa luz que hoy pues nos beneficia. Imagínate sin luz. En el día pues no habría problema, pero inclusive del foco, el iluminar el foco, para todo es muy necesario. Entonces, ¿qué hubiese pasado si él no hubiese insistido? Si se hubiese sentido fracasado desde los primeros intentos, no sé, 100 intentos, pero descubrió 10,000 maneras de cómo no se hacía un foco. Buscó y hizo diferentes, y entonces se puede decir entonces que el fracaso pues es un aprendizaje para llegar al éxito, o es parte del éxito. Porque yo no sé si tú conozcas a gente que desde que inicia algo todo fluye y lo concreta y llega a la meta y puede decir, lo logré, tuve éxito. Algunas personas sí, pero muchas nos tenemos que aprender en el camino, ir viendo el cómo no para encontrar el cómo sí. Es decir, diferentes veces, diferentes formas,
muchísimas conductas, muchísimas maneras de ser para descubrir cómo sí. Esto del fracaso es que entonces es una connotación o la interpretación que yo le quiera dar. El miedo al fracaso puede provocar también un círculo vicioso. Por ejemplo, mira, el temor a fracasar te paraliza. Entonces la parálisis conduce a la inacción. La inacción genera una baja autoestima y la baja autoestima me lleva nuevamente al miedo. Y entonces ahí va, es un círculo vicioso que nos atrapa de tal manera que hay gente que no le pasa nada. Eso sí lo sé. Pero ¿sabes por qué no le pasa nada? Porque no hace nada. La mayoría de la gente que nos pasan cosas, que siempre nos están pasando cosas, precisamente porque estamos activos, estamos buscando maneras de ser. Por ejemplo, ahí el concepto de locura, que tienen ahí este señor, ahí se me fue el nombre, locura es hacer lo mismo queriendo tener un resultado diferente. Eso es locura, hacer lo mismo queriendo tener un resultado diferente. Entonces imagínate si nosotros estamos así, si nosotros vamos queriendo tener algo, haz de cuenta, me equivoco en algo, me equivoco y de pronto me doy cuenta que así no era. Y puedo decir, no, pues ya no sirvo para eso, ya no, ya así lo dejo porque ya. Entonces, ahí ya me puedo sentir fracasada. Pero si vuelvo a decir, no, yo lo voy a hacer y lo vuelvo a hacer exactamente lo mismo y no me va a funcionar y lo vuelvo a hacer exactamente otra vez y entonces locura es hacer lo mismo esperando tener un resultado diferente. Entonces imagínate qué podemos hacer ahí. En todo momento, amigos, les he hablado de las maneras de ser, de quién estoy siendo yo para generar tal o cual resultado. Ahora, quise hablar del fracaso porque mucha gente no se anima, por ejemplo, a cosas muy sencillas, como ir a pedir un trabajo, porque qué tal si me rechazan, qué tal si no me dicen que no sirvo, qué tal si no, y entonces se sienten fracasados. La gente, no sé si por ejemplo, los hombres, en el caso de los hombres, ya ahorita las mujeres también buscan a los hombres y los hombres a las mujeres, pero en el caso, se puede decir normal como nosotros, es tradicional, vaya, que nosotros conocemos, en donde el hombre busca a la mujer, le habla. Entonces imagínate que un hombre que no se anima a declararle su amor a una mujer y ese hombre se queda solo y nunca le dijo y la mujer nunca supo y entonces él se siente fracasado. No, yo en el amor soy un fracasado. Sí, hay gente que dice que ya es experta en el tema, entonces imagínense cómo está eso. O sea, el fracaso deberíamos de llamarlo como la plataforma o la antesala al éxito, porque cuando fracasamos nos damos cuenta de cómo no se hacen las cosas, de cómo no, y buscando el cómo no, o haciendo el cómo no, nos encontramos con el cómo sí. Es decir, de tanto, siempre y cuando hagamos cosas diferentes, vamos a encontrar el cómo sí, lograr lo que nos propongamos. Entonces, si el temor al fracaso nos impide lograr las metas o disfrutar de la vida, pues vamos a tomar en cuenta varios puntos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando yo me siento fracasado, fracasada? ¿Qué crees que podemos hacer? Tomando en cuenta que fracaso es la ruptura, el no resultado, el partir algo, es decir, el no cubrir mi expectativa de lo que yo deseaba. ¿Te interesaría saber qué? Muy bien, pues vamos a ir a un pequeño corte, no nos vamos a tardar y regresamos con qué vamos a hacer, qué podemos hacer para evitar sentirnos fracasados, es decir, cómo podemos transformar esa palabra para que no nos pese, para que no nos cargue, para no traerla como lastra, porque la gente a veces se pone ahí el título, soy un fracasado, o todavía se dicen, yo soy malísima para eso, o sea, para eso soy un fracaso. ¿Y por qué?
Vamos a ver entonces cómo hacerle. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos ahorita en un momentito, no te vayas. Estamos hablando de el fracaso y cómo cambiar esta interpretación de fracaso para aprendizaje. Estamos aquí en tuvoxtv.com. No te vayas, regresamos en un momentito. No es tan fácil olvidarme de ti, apareces en todo lugar, como un fantasma desvaneces ante mí. No lloré porque lo prometí, solo abrí la puerta y te vi partir. Una sonrisa y un hasta luego salieron de aquí. No es tan fácil olvidarme de ti, apareces en todo lugar, como un fantasma desvaneces ante mí. Me queda claro que no eras para mí. ¿Y qué le digo a este corazón que me pregunta a diario por tu amor? ¿Cómo decirle, cómo explicarle que no volverás jamás? Es que no puedo con este dolor que me atormenta a diario por tu adiós. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. ¿Qué le digo a este corazón que me pregunta a diario por tu amor? ¿Cómo decirle, cómo explicarle que no volverás jamás? Es que no puedo con este dolor que me atormenta a diario por tu adiós. Y ya no sé qué hacer, me siento mal y tú no regresarás. ¿Cómo le explico que duele tanto amor y que no aguanto, no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico que duele tanto amor y que no aguanto, no? Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, IDEPROM, formando líderes, transformando vidas. Su misión: formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca
una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde formando líderes transformamos vidas. La oferta educativa de IDEPROM es licenciatura en Pedagogía, maestría en Técnicas Didácticas y doctorado en Educación. Su página web www.ideprom.mx. Comunícate a los teléfonos 83 49 83 49 y 19 41 46 40. IDEPROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la Colonia Madero. Muy bien, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Transforma tu Ser. Estamos hablando del tema el fracaso. Retomando un poquito, bueno, muchas personas se pasan la vida temiéndole al fracaso, dejando de tomar riesgos, no hacen nada, es decir, dejan de tomar riesgos, tomar nuevos caminos, por miedo a caer y recibir pues un fuerte golpe, las críticas, y piensan que ahí van a morir en el intento y todo eso. Entonces, lejos de todo eso es el negativismo con el que empiezan a creer que no lo van a poder lograr. Estas personas pues obviamente están dentro de su zona cómoda, de su zona de confort. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la zona de confort? Es decir, ahí es la zona cómoda, pero en determinado momento se vuelven incómodas. Es decir, donde que ya conocen, viven en la monotonía de lo conocido, se sumergen en la rutina de lo mismo, porque para ellos creen que así van a estar bien. Como ya conocen eso, entonces esto la mayoría de las veces, pues obviamente termina en infelicidad, sueños frustrados, la no realización de metas, y lo peor de todo, amigos, es que en muchas ocasiones ahí hay un potencial desperdiciado. Es decir, la gente no descubre su verdadero potencial, simple y sencillamente porque no quieren salirse de su zona cómoda, porque no están dispuestos a correr riesgos, porque no se sienten capaces, porque sienten que no van a poder, que se van a equivocar, que no lo van a lograr. Y todo eso pues lo lleva a ponerse el concepto de fracasados. La diferencia entre los exitosos y los fracasados es que la gente exitosa sabe que aunque no son perfectos, pueden ser mejores cada día y entregan su vida al crecimiento personal y a la plenitud, mientras que los fracasados se lamentan porque de su mala suerte, de que no valen, y todo lo que hacen lo tiran a la basura. Entonces, tú puedes elegir si quieres empezar a tomar riesgos sin sentirte fracasado, sino verlo como un aprendizaje cada vez que lo intentas, o
decir, bueno, mejor no quiero ser exitoso, mejor aquí me quedo donde ya conozco, pero ya sabrás cuál es el resultado. Entonces, lo importante es que aprendamos a dominar el fracaso, es decir, que no lo veamos como tal, que lo empecemos a ver precisamente como un aprendizaje. Luego, después de haber fracasado más de una vez, es posible que tengamos un poco más de experiencia sobre qué pudo causar la falla, lo que no nos funcionó, cómo lo podría hacer diferente. Es decir, cuando yo comienzo a ver el cómo, pues entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, puedo hacer algo diferente. Y ya me acordé de Albert Einstein, la definición de locura que él pone locura es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. ¿Sí? Eso es la definición que él pone de locura. Entonces, si nosotros fracasamos o no encontramos el resultado de lo que hice y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, pues entonces ahí estoy camino a la locura. Pero sí, me doy cuenta que así como lo hice no funcionaba, que lo que yo quería realizar no era así y empiezo a buscar otra manera de hacer, pues entonces tengo la oportunidad de varias cosas. La primera, de aprender; la segunda, de ver el cómo no y descubrir el cómo sí. Pero más que nada es aprendizaje y experiencia. Y bueno, hablábamos de qué hacer. Bueno, si el temor al fracaso te impide lograr tus metas, tus propósitos o disfrutar de la vida, simple y sencillamente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que ver el fracaso en una dimensión real, como algo que te enseña y te ayuda para corregir y poder llegar a tu meta. Verlo como una situación real. Recordar que todo el mundo fracasa en innumerables ocasiones, independientemente de sexo, edad, raza, profesión. La única diferencia que a veces conocemos de dichos fracasos es que a veces conocemos de dichos fracasos o no, porque mucha gente no los ve como fracasos, los ve como: me di cuenta cómo no se hacían las cosas, y no les da tanta importancia. Hay gente que se sumerge en ese resultado como fracaso y de ahí nadie lo saca, y a veces, como les digo, caen en la depresión, en la baja autoestima. O sea, una cosa te lleva a otra, creando ese círculo vicioso. Y entonces, bueno, hay que ver cómo a todos nos pasa, no importa nacionalidad, sexo, o sea, estamos viviendo una experiencia de vida. Y para adquirir esa experiencia de vida, pues requerimos arriesgarnos. Y dentro de este riesgo probablemente no vayamos a encontrar el resultado. Eso no quiere decir que fracasamos. Hay que buscar otra manera u otro, como yo digo, otro tubo. Existe el lenguaje dentro de la transformación que hay 1 y 1000 maneras. O sea, hay 1, 2, 3, hasta 1000 y ya todavía hay más. Hay 1 y 1000 maneras más de cómo lograr las cosas. Pero no sentirnos fracasados, sino ver el evento como real. ¿Qué me está dejando? El para qué, no el por qué. Cuando nosotros no tenemos el resultado de algo, es decir, fracasamos, preguntamos: ¿por qué no pude? ¿O por qué me pasó? ¿O por qué sucedió así? Cuando tú buscas el por qué, estás buscando la justificación, el culpable. Puede que sí te preguntes qué sucedió de eso, por qué razón no llegué al resultado, pero no como buscar al culpable. Lo ideal, para que lo veas desde una plataforma de aprendizaje, es: ¿para qué me sucedió? Me sucedió para que me dé cuenta que así no se iba a hacer, que así no lo iba a lograr, que esto no iba a funcionar de esta manera. Para eso, entonces pregúntate, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Muy bien. Otra cosa, cuando falles o que fracases, no te culpes, no te critiques, no te regañes. Simplemente, como te digo, analiza en dónde estuvo el error y cuál es la mejor manera de corregirlo. Porque a partir del análisis puedes hacer los cambios necesarios. ¿Ok? Hablando de que te decía la frase de Albert Einstein de locura, hacer lo mismo esperando un resultado diferente, te quiero contar una pequeña anécdota de una mamá
que ella dijo que ella como mamá era un fracaso. Entonces le preguntaron que por qué. Y dice ella, mi hijo no me hace caso. Ya lo regañé, ya lo castigué, ya le pegué, ya lo amenacé y nada más no me da resultado. Entonces eso a ella le hacía sentirse fracasada como mamá. Pero fíjate, lo que sí había intentado de todo, sí, claro, dice, ya intenté de todo, sí, ya había intentado de todo, pero ¿sabes qué? Intentó todo desde el manejo negativo. Es decir, no se paró a analizar, no se paró a analizar que podía encontrar otras cosas, como por ejemplo, llegar a una negociación con el hijo, por ejemplo, premiarle por las actitudes buenas que él tenía, por las conductas adecuadas. O sea, si te fijas, la mamá estaba así como en la locura, queriendo tener un resultado y ya había hecho de todo, sí, pero desde la connotación negativa, desde el manejo negativo. Entonces, ahí, ¿cuál es el aprendizaje? No estás fracasando como mamá. Ahora, busca otra manera. Si esa no te funciona, pero ahora desde otra plataforma. Es decir, si le sigues insultando, diciéndole, regañándolo, amenazándolo, corrigiéndolo, castigándolo, pues es lo mismo, es el círculo vicioso. Pero entonces, si la mamá busca desde, bueno, yo sé que hace esto mal o mal, o esto no está correcto para mí, entonces voy a buscar de qué manera compensar lo que sí, porque hay muchas cosas que el hijo hace bien, entonces empezar a premiarlo, a regañar, en vez de regañarlo, empezar a sacar a relucir. ¿Te acuerdas en una ocasión que hablábamos que los seres humanos siempre nos estamos enfocando en lo que no funciona, en el error? La mente, el cerebro está preparado para eso, estamos entrenados para eso. Bueno, aquí en este caso, bueno, pues sería que la mamá vea lo que sí funciona de su hijo, para que entonces, después de ese análisis, se dé cuenta que puede hacer cosas diferentes y eso le quite la connotación o lo que ya, el concepto de mamá fracasada, ¿sí? Ahora, a veces no se pueden corregir nuestros fracasos y solucionar nuestros problemas porque estamos encajonados en un punto de vista. Eso es lo que te estaba diciendo. Necesitamos movernos del lugar porque estamos viendo, no, es que aquí. Y si yo estoy con el mismo observador, si yo estoy viendo, queriendo ver algo diferente para el mismo punto, pues literal, y pensando, interpretando lo mismo, pues entonces ahí está otra vez la locura. Tengo que moverme del lugar, tengo que hacerme hacia otro punto de vista para observar de manera diferente la situación y ver qué fue lo que no funcionó. ¿Te fijas? O sea, estamos cero fracaso, estamos viendo cómo aprendizaje y cómo transformar esa palabra, porque al final de cuentas fracaso es el no resultado. Entonces vamos a ver cómo cambiar ese resultado. No permitir que el fracaso nos derrote o nos desmoralice. No renunciar, como fue el caso de todo lo contrario que hizo Thomas Alva Edison. Él no renunció. Es decir, no verlo como algo personal. O sea, no tiene que ver con, es que yo soy el que no puedo. No. Hay que ver como el fracaso o el no resultado como una señal del que nos indica a lo mejor que hay que tomar otro camino, como te decía, otro tubo, o otra manera. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa bien importante, hay que aprender a reírnos de nosotros mismos cuando no nos sale algo, lejos de enojarnos, de meternos en esa vibración de palabras y de energía baja, aprender a ver el aspecto gracioso de la situación. Podrás decir, pero ¿qué le ves de gracioso? Algo tiene que haber de gracioso. ¿Por qué? Porque la risa, acuérdate que decíamos la risa, nos genera endorfinas, las endorfinas generan la felicidad y entonces esto puede mejorar nuestro estado de ánimo y al mejorar nuestro estado de ánimo podemos mantenernos en una energía diferente y eso nos hace pensar de una manera totalmente diferente. A que si me enojo, empiezo a aventar las cosas. ¿Te ha tocado ver que gente que no le salen bien las cosas y las rompe, las avienta y empieza a vociferar y todo eso? Imagínate esa energía, pues de ahí no va a poder hacer nada. ¿Qué va a suceder? Pues se va a encajonar y de ahí ya no va a haber más nada
y entonces va a seguir otra vez en el ciclo vicioso. Entonces, si te aprendes a reírte de los errores, híjole, le hice esto, o híjole, le hice, fíjate, yo en alguna ocasión de pequeña, tuve una experiencia como en donde yo no lo vi como un fracaso porque creo que eso me hubiese marcado la vida. No estaba tan pequeña, estaba en la primaria y estábamos en una asamblea y era de la revolución. Estábamos todas las Adelitas. Y entonces sucede que a mí me tocaba estar sentada y tener un niño ahí, pero también me tocaba hacer tortillas. Obviamente estaba toda la escenografía muy bonita con los comales, las tortilleras, el metate, todo eso. Y entonces, a mí me gustaba mucho participar en todas las obras y en las asambleas y salir bailando y todo. Me gustaba andar en el trote siempre. Entonces, ¿qué crees? Que yo por descuido, o sea, por la emoción o nervios o lo que tú quieras que haya sucedido, me quité el niño del rebozo y lo puse, para no ponerlo en el suelo, lo puse en el comal. Ya te imaginarás que toda la gente se empezó a reír de mí. Yo no sabía por qué, yo nomás pensaba que estaban riéndose porque estábamos haciendo cosas muy bonitas y graciosas, pero era porque el niño se estaba quemando. Entonces, imagínate si yo me reí también de ese evento y claro, al principio me asusté y luego pues me dio pena y luego me reía y dije yo, mira cómo andaba chamuscando al niño y todo, pero lo agarré con la broma. Si yo me hubiese quedado en ese evento con la vergüenza, con la pena de lo que me sucedió, créeme que no hubiese avanzado en esa parte. ¿Qué hubiese sucedido? Pues hubiese sucedido que hubiera tenido miedo a actuar después. Es más, mira, no estaría parada aquí, porque qué tal si me equivoco y entonces se van a reír de mí. Es decir, en ese momento yo no sabía todo esto que te estoy diciendo, pero yo lo vi desde una perspectiva diferente. Me reí. Fue un error. Lo bueno de todo es que el comal no tenía lumbre, no estaba caliente, pero imagínate cuántos niños se han sentido fracasados sin intentarlo, sin haber hecho nada, cuando les dicen cantas bien feo, cállate, y ya se sienten fracasados en esa parte y probablemente, como te decía, se desperdicia el potencial. Y qué tal si esa persona era un gran cantante o podía haber sido un gran cantante, o mira, si yo hubiese hecho esto así, de tener el miedo, pues ¿qué hubiese sucedido? Pues no hubiese podido lograrlo, o no hubiese estado aquí frente a las cámaras, también exponiéndome a, como los programas en vivo, a equivocarme, a tener errores. Pero entonces empieza a reírte, búscale el lado amable a esto. Debe de haber alguno. Enfocarnos y disfrutar del proceso, es decir, disfrutarlo. Estamos tan aprensivos a veces cuando tenemos un gran proyecto, que tenemos miedo a equivocarnos y no lo disfrutamos. Entonces hay que disfrutarlo, disfrutar el proceso, no fijar la vista solo en el resultado. Como decía por ahí en la película El Camino del Guerrero, la felicidad es el camino, no el destino. La felicidad es el camino, no es el destino. Es decir, disfrutar todo lo que hagamos, cada proyecto, arriésgate, equivócate, aprende, pero disfruta porque todo es experiencia y todo es crecimiento. Y no olvidar que el fracaso, cuando fracasamos o cuando fracasemos, sonreír y pensar, bueno, este no es el camino, lo voy a intentar de una manera diferente, que es lo que hemos estado hablando. Y no olvidar que el fracaso es parte del éxito. Superar el fracaso simplemente es hacer ajustes necesarios para corregir el camino al éxito. Imagínate todo esto. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver el lado amable, es decir, el aprendizaje, la gente, yo siempre les digo, a ver, aviéntate, arriésgate a hacer esto. No, es que qué miedo, y si no me sale. Bueno, el no ya lo tienes. Ve por el sí. Porque nunca, amigos, nunca vamos a saber lo capaces que seamos o qué tan capaces seamos hasta que nos arriesguemos. Y nunca vamos a saber qué tan fuertes somos hasta que ser fuerte sea nuestra única opción. Date cuenta que la vida es de experiencias. La experiencia te la dan
te dan aprendizajes. A veces va a haber experiencias con algún resultado que no te guste, otras veces vas a tener un resultado que te guste. Cuando te guste, disfrútalo. Ambas disfrútalas, pero cuando no te guste el resultado, no te sientas fracasado. Olvídate de esa palabra. Mejor di, no he encontrado la manera de cómo hacerlo. Hay mucha gente que yo le digo, oye, ¿puedes hacer esto? No, yo no puedo hacer esto. Bueno, quítate la palabra no puedo. Mejor di, aún no lo he intentado. Porque de otra manera vas a seguir sintiéndote fracasado, vas a seguir sintiéndote ahí en este reprimido, limitado. ¿Sí? Es importante que te des cuenta que no fracasas, que descubres una manera de cómo hacer las cosas, pero hay una y mil maneras, o puede haber puede haber 1001 maneras, como tú le quieras llamar. Entonces, cada vez que tú hagas algo, disfrútalo, arriésgate. Si te da miedo, un amigo decía, ¿te da miedo? Sí, pues por ahí es. ¿Por qué? ¿Por qué por ahí es? Porque el miedo está en lo desconocido, y en lo desconocido está fuera de tu zona de confort. Y la zona de confort, tus sueños, todo lo que tú quieres lograr está fuera, porque si estuviera dentro, pues no irías por ello, ya lo tienes. Ahora, cuando yo logro algo, y ese algo forma parte ya de mi vida, aunque me haya costado mucho trabajo de pronto haberlo logrado, forma parte de mi vida, y entonces eso hace que llegue un momento en que sea mi zona cómoda. Y entonces pues hay que seguirse arriesgando. Arriesgarte sin importar si fracasas, porque acuérdate que no vas a fracasar. Vas a descubrir cómo no, pero también vas a llegar al cómo sí. El ejemplo de Tomás Alva Edison de descubrir el filamento de carbón para donde se hace la luz, es un ejemplo de verdaderamente muy, muy simple, aunque a él le haya costado infinidad de tiempo haberlo logrado. No te rindas a la primera, busca otra manera, no te rindas a la segunda, busca otra manera, porque si no vas a empezar a sentirte fracasado. Yo creo que todos tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, las mismas capacidades y habilidades. Ahora, cada quien las desarrolla las que tú quieres, las que tú decides, las que tú eliges. Alguna gente nace con dones, con un don, y otra gente lo desarrolla. Es decir, como seres humanos somos maravillosos, tenemos tantísimas, es una máquina, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Podemos lograr lo que nos propongamos, lo que queramos, lo que soñamos. Por eso decimos, creer es crear. Si lo creo, lo creo. Si yo creo, voy a crear lo que yo crea. Entonces, el riesgo, el arriesgarte, el tomar nuevos caminos, el empezar a tomar riesgos, no tiene por qué llevarte al fracaso. Simple y sencillamente te vas a dar cuenta de cómo no se hacen las cosas. Así de sencillo, cómo no se hacen. El sí lo vas a descubrir conforme vas aprendiendo. Imagínate si cada persona, yo siempre en un trabajo, siempre les digo, cuando alguien llega nuevo, cuando yo trabajaba y alguien llegaba nuevo, yo también, yo recordaba, por ejemplo, yo como enfermera, la primera vez que estuve haciendo mis prácticas, yo traía mi teoría, pero no traía la práctica, no traía la experiencia. Entonces, sí, de pronto me tocaban enfermeras que me decían, ay, quítate, tú no sabes. Pues no iba a saber, pero si no empezaba yo a hacer la práctica, pues no iba a saber. Pero también había gente muy consciente que decía, a ver, explícale cómo, porque ya, acuérdate que tú cuando llegaste aquí tampoco sabías. Entonces todo eso nos va a llevar a tener esa experiencia, pero no nos podemos sentir fracasados a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Acuérdate, si estás haciendo lo mismo, vas a seguir sintiéndote fracasado. Pero si estás aquí queriendo un resultado diferente, vas a seguir sintiéndote fracasado. Pero si
Si ya te diste cuenta que así no era, busca otra opción, muévete del lugar, busca otro punto de vista de las cosas, obsérvala desde otro punto de vista, sea lo que sea, pero no tengas miedo a fracasar. Mejor di, aún no lo he intentado o aún no lo he hecho. No digas no puedo. Tampoco, quítate esa palabra de la boca de decir no puedo. Mejor di no lo he hecho, aún no lo he hecho o no he descubierto el cómo. ¿Sí? No te pongas límites. Los límites te los pones tú. Nada más. La inacción el miedo te paraliza. ¿Sí? Entonces, la acción te puede llevar al parálisis, pero también te puede llevar al resultado diferente, a un resultado diferente a lo que podríamos llamar como éxito o el logro de lo que tú te propongas. Cámbiale esa connotación, quítate el no puedo, cámbialo por no lo he hecho, aún no lo he hecho. Y sobre todo, amigos, dejen de estarse poniendo, por eso digo, no te lastimen, no te castiguen, no te latigues, dejen de estarse poniendo adjetivos calificativos tan, ¿cómo te puedo decir? Limitantes. Por ejemplo, como esa mamá, soy un fracaso como mamá. A veces lo decimos como si nada, o sea, ay no, yo soy un fracaso en la cocina. Lo hacemos hasta como chiste, sin darnos cuenta qué tanto peso tiene esa palabra en nuestra vida, en nuestro organismo, en nuestras acciones. Así es que deja de estarte diciendo, por ejemplo, cuando la gente se golpea, ay, soy una tonta, o ay, o sea, ya, yo creo que la gente, mucho nos dicen, entonces, como para seguírmelo diciendo yo, ahora otra cosa, hablando de la gente, tú sigue caminando, no te detengas, la gente siempre va a hablar, como la historia del burro, si te subes porque te subes, y si no te subes porque no te subes, entonces, tú sigue caminando, sigue avanzando, no te sientas fracasado por la opinión de los demás. Lo importante es tu opinión. Lo que tú dices de ti es lo que más importa, porque es como tú te vas a sentir. Entonces empieza a decir, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo soy capaz. Y si aún no lo he logrado es porque no he descubierto cómo, pero en eso estoy en el camino. Así es que olvídate de la palabra fracaso, mejor vamos a ponerle aprendizaje o un camino diferente o es una manera de cómo nos hacen las cosas, ¿de acuerdo? Pues bien, amigos, llegamos al final. Esta es una palabrita, fracaso, es una palabrita muy sencilla, pero con mucho carga emocional y también con mucho peso limitante para nuestras acciones. Hoy cámbiala por el aún no lo he hecho o no he descubierto cómo, pero no te pongas más fracasado. Nadie fracasa. Tú te pones tus propios límites. Busca el cómo sí, el no ya lo tienes. Vamos por el sí. ¿Qué tal si sí? Tal vez no lo logres, pero ¿qué tal si sí? Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Un placer haber estado contigo. Espero te hayas quedado con algo, que algo de lo que hayamos visto en este programa te funcione, que esta es la intención de este programa, Transforma tu Ser. Te espero la próxima semana aquí en tuvoxtv.com con un tema también igual de interesante. Recuerda, de 6 a 7 de la tarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones y abrazos para ti.